Queremos darle gracias a nuestro Elohim por esta oportunidad, esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes, con alabanzas, con la música, para adorar y exaltar a nuestro Rey. Israel, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Shema Israel. Escucha, Israel, Adonai es uno en nuestra justicia. Escucha, Israel. Escucha Israel, Adonai es nuestro Elohim.
es rey, Yeshua es rey, Yeshua es rey, Yeshua es rey, Yeshua mi rey, Yeshua es rey, Yeshua es rey, Yeshua es rey. Ahora vamos a cantar el Salmo 150. Nuestro Elohim Todopoderoso, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra. A Él sea toda adoración y toda alabanza. Amén. Amén, amén, amén. Amén, hermanita, qué hermoso. Shalom a todos y bendiciones en el nombre de Yeshua. Agradecemos por la música. Muy hermosa. En todos los idiomas se puede cantar. Alabanza al Elohim y Redentor de Israel. Hoy seguimos con el estudio que da honor a su nombre. Estamos en el libro de Zacarías, capítulo 12. En nuestra serie que se llama Profecías al Día, y vamos a continuar hoy con la parte 2 y última de este capítulo 12. Vale, hemos dicho que este capítulo está dentro del contexto del, bueno, digamos la última, aunque no es la última, es antepenúltima, ¿no? Antepenúltimo, ¿has dicho? Antipenúltima guerra, antes del fin de todas las cosas, ¿vale? Tenemos delante la guerra del Armagedón, como se suele conocer, y queda todavía la guerra de Gog y Magog. Vale, pero esto va a ser dentro ya de mucho tiempo. El contexto que trata estos últimos capítulos del libro de Zacarías tiene que ver con esta guerra que está bajo este indicativo Armagedón. Vale, por eso le hemos puesto la guerra de Armagedón, el título de este capítulo, pero hay un subtítulo que trata sobre, que se llama Mirarán al que traspasaron, ¿vale? Precisamente el texto dice a mí, a quien traspasaron, ¿vale? Así que en esta ocasión vamos a tener en cuenta la idea de generación que tiene que ver con esta guerra que estamos por presenciar, y en este contexto tiene lugar esta parte de cita que está en el capítulo 12 a partir del verso 10, de donde vamos a continuar con nuestro estudio, ¿vale?
Shabbat anterior hemos estudiado hasta el verso 9 y hoy vamos a continuar desde el verso 10 en adelante, los versos que restan. Vimos en este capítulo 12 comienza diciendo que aquellos que estamos estudiando en realidad, a ver, no sé si lo he dicho bien, aquello que estamos estudiando, es decir, eso es lo que estamos estudiando en realidad, no es lo que nos presenta el profeta Zacarías, sino es una profecía que es palabra de Adonai referente a Israel, ¿vale? Por lo tanto, estamos estudiando aquello que el Elohim de Israel mismo está profetizando o dicho, está diciendo para el pueblo de Israel o referente a Israel, es lo que dijo el verso 1, ¿vale? Es decir, estamos estudiando un tema que solo compete al pueblo de Israel y a nadie más, ya que los eventos detallados en esta profecía le habla en forma directa al pueblo hebreo, razón por cual dice referente a Israel, ¿vale? Eso no significa que está un tema cerrado, que los demás no pueden aprenderlo, conocerlo, sino porque estamos compartiendo por YouTube, de una forma pública, en todas las redes, en Facebook también, estas enseñanzas, ¿vale? Si fuera, aunque es un mensaje exclusivamente para Israel, entre las naciones del mundo todavía hay ovejas perdidas de la casa de Israel y ellos le competen tener o conocer este mensaje que es para ellos, ¿vale? Pero eso no significa que las demás naciones del mundo no pueden tener en cuenta o conocer estos detalles, ya que, quién sabe, si tienen el sentimiento y el deseo de buscar la redención, es decir, volver a conectarse de una forma más directa con el Creador, ¿vale? Encuentren el camino o que sepan el trayecto, la senda que fue marcada e indicada en las escrituras, en las profecías, a través de cual ellos pueden también beneficiar, ¿vale? Con el pueblo de Israel, que se le dispone una redención en estas profecías, en el tiempo en el tiempo que estamos viviendo. También eso se comparte entre todas las naciones, como aparece en Apocalipsis capítulo 18, un mensaje que está compartido desde el cielo en todas las lenguas, pueblos, naciones. En primer lugar, para que las ovejas perdidas de la casa de Israel, diseminadas entre las naciones del mundo, pues tenga aquí una señal, un llamado, una posibilidad de conectarse con su raíz. Y en segundo lugar, para dar ocasión al resto del mundo que desea conectarse con el Creador, siempre y cuando eligen este camino de seguir los pasos que hacen el pueblo de Israel al volver a su raíz, y por lo tanto al entrar con el pueblo de Israel, a acercarse al Elohim de Israel, pueden también encontrar la redención de lo que es naturaleza pecaminosa, del pecado, esta inclinación hacia el mal que por la forma de vivir, de pensar, de actuar, nos hace semejante más al príncipe de este mundo, al Elohim de este mundo, al diablo, o sí, como es conocido, el Hasatán, el adversario, que al Elohim creador, ¿vale? Entonces el proyecto de la redención tiene un diseño especial para la casa de Israel, y en segundo lugar para dar oportunidad a todo el resto de las naciones a poder recuperar esta imagen y semejanza que el primer hombre creado tuvo, a imagen y semejanza del Creador, ¿vale? También vimos, por eso es importante que estos temas no sean cerrados solo para el pueblo de Israel, sino que sean compartidos, porque a fin de cuentas Israel tiene que ser luz a los demás, a todas las naciones del mundo. Así que mientras nosotros buscamos o compartimos esos mensajes a fin de buscar a los nuestros, también brindamos una oportunidad o un camino para que todos los demás que desean entren en esta senda de la redención. Entonces también vimos en este capítulo que estamos estudiando, el capítulo 12, y veremos, y como vamos a ver también, no solo en este capítulo, sino en los siguientes capítulos, hay eventos que nuestro pueblo debe afrontar
Por lo tanto, hace imprescindible la manifestación, dada la circunstancia que nuestro pueblo debe afrontar, hace imprescindible la manifestación del Rey de Israel. ¿Y esto para qué? Para que brinde socorro y auxilio, como vimos en el capítulo 9, cuando a nuestro pueblo pasará, en el momento cuando nuestro pueblo pasará por todas las tribulaciones que vendrán. Estas tribulaciones también son conocidas con esta expresión que es la noche de Jacob o de Jacob. Entre otras razones, esas tribulaciones tienen como propósito traer sobre el resto del linaje de Jacob la misma experiencia que probó Jacob, ¿vale? A fin de ser digno. ¿Cuál fue el resultado? Porque pasó Jacob por esta experiencia su noche, ¿vale? Después de que cruzó el río Jaboc, ¿vale? Ahí tuvo una pelea, una guerra, y el propósito de esta guerra es probar que está digno para recibir la bendición de cual el cielo lo concede mediante el cambio a cual el cielo le concede mediante el cambio del nombre de Jacob en Israel, ¿vale? Ya todos conocen el significado del nombre de Jacob, supongo de Jacob es el que sujeta el calcañal, es decir, uno que pretende un derecho, pero por naturaleza no le corresponde, porque este derecho le corresponde al primogénito. Entonces Jacob quiso, por medio de cierto engaño, apoderarse de este derecho, de aquí el nombre, por la lucha, por la pelea, por el que va a salir el primero, y por lo tanto hacerse con el derecho del primogénito. Salió sujetando el calcañal de su hermano Esaú, ¿vale? Pero bueno, para que esté digno y merecedor de este título, esta noche mostró, arrebató la primogenitura, ¿sí? Se hizo digno para arrebatarlo. Esta noche que tuvo del otro lado del río Jaboc, ¿vale? Mostró que estaba a la altura de la experiencia de la Teshuvah, que hizo del arrepentimiento, porque retornó al Elohim de sus padres, regresó hacia él, buscando auxilio, socorro, haciendo de él, como más después de esta experiencia lo revela, mi Elohim, ¿vale? Antes de esta experiencia, de esta noche de Jacob, él hablaba del Elohim de sus padres, o de sus antepasados, de Abraham y de Isaac. Después de esta experiencia, ya no hablaba más del Elohim de sus padres, sino de su Elohim. Esto porque mediante esta noche, la experiencia que padeció, ¿vale? En aquella ocasión, tuvo un acercamiento directo con con el Elohim viviente, de modo que ya dejó de ser el Elohim de sus padres, sino que el Elohim de sus padres también llegó a ser su Elohim, ¿vale? Eso es una experiencia semejante que afrontará Israel, y este capítulo, pues, y lo siguiente que vamos a estar estudiando, tiene que ver con esta experiencia, ¿vale? Aunque aquí no aparece esta expresión, noche de Jacob, ¿vale? La circunstancia y todo lo que presenta tiene que ver con este cambio de identidad, donde uno se hace merecedor, prueba que es merecedor digno de una experiencia, de un acercamiento con cual solo el primogénito goza, ¿vale? Bueno, entre otras razones, esas tribulaciones tienen como propósito mostrar, ¿vale? Hay otras razones, haciendo un juicio, una purificación entre los hijos de Israel, entre los que están entre los hijos de Israel, pero no son hijos de Israel, entre los que son ovejas y los que son cabras, entre los que son ovejas flacas, ovejas gordas, son distintas formas, distintas metáforas o procederes de juicio que tendrán lugar en este mismo contexto, esos eventos, pero entre ellos esas aflicciones que están por venir sobre nuestro pueblo tiene que ver sobre todo con esa circunstancia de adquirir este dominio, esta identidad, ¿vale? Por cual Israel tiene que luchar, ¿vale? Durante el apogeo de estas tribulaciones que estarán por venir sobre nuestro pueblo, Adonai estará al mando de todos los asuntos, forzando a este pueblo a venirse en razón para así invocar de una forma genuina y en humildad la llegada del Redentor de la promesa, ¿vale? Hay decenas de profecías que hablan sobre el Mashiach, y
todo el mundo judío en general, israelita, espera al Mashiach. Algunos ya saben que vino y saben que volverá de una forma, bueno, diferente de como la mayoría esperan, ¿vale? Pero muchos en el judaísmo rabínico, por lo general, judaísmo, las ramas, incluso la caraíta que nosotros seguimos, pues igualmente están esperando al Mashiach, que por cierto, los judíos caraítas no creen en Yeshua, ¿vale? Eso es un detalle que nos diferencia a nosotros, es decir, que tenemos un poquito o gozamos de una bendición un poco de luz superior a la que ellos tienen hasta el momento, pero bueno, no, nadie, como está diciendo Shaul, nadie llegará antes a la redención, sino todo Israel a la vez. Por lo tanto, aunque nosotros tenemos un conocimiento avanzado respecto a muchos otros hermanos nuestros, ellos también van a llegar al mismo conocimiento tarde o temprano, ¿vale? Esperamos que sea cuanto antes, sino de todas formas todo hebreo israelita, independiente de la línea de creencia que sigue, va a alcanzar el conocimiento que nosotros tenemos en cuanto a quién es el Mashiach y su verdadera identidad. Aquí en este capítulo pues vamos a tratar un poquito más de este asunto que hace el objeto principal del estudio que se da aquí en esta comunidad de hebreos israelita que miren en Torres Yeshua. Entonces, la pregunta de 1000 puntos es una que, bueno, no la hago yo, está en el Salmos 14, verso 7. Es la siguiente, bueno, lo que dice el Salmo. ¿Quién traerá de Sión la salvación, ¿vale?, de Israel? ¿Vale? Salmo 14, verso 7. ¿Quién traerá de Sión la Yeshua de Israel? ¿Vale? Esta es una palabra parecida al nombre de Yeshua, solo que el nombre de Yeshua solo tiene 4 consonantes, Yod, Shin, Vav, Ain, y esta palabra tiene 5 consonantes, Yod, Shin, Vav, Ain, Hei, ¿vale? Pero como Hei final siempre es mudo, suena muy parecido al nombre Yeshua, ¿vale? Pero en el hebreo está la palabra que termina Yeshua, que termina con el Hei al final, ¿vale? ¿Quién traerá de Sión la salvación? Porque ya sabemos, la salvación, la redención no viene de Babilonia, no viene de Estados Unidos, no viene del presidente de las Naciones Unidas, ¿vale? No viene de Rusia, de China, mucho menos de Benjamín Netanyahu o de la Fuerza de Defensa israelí, ¿vale? La salvación viene de Sion, y no por nada un ojo de todo alma hebrea avista al Sion, porque desde Sion saldrá la palabra del Elohim viviente, la palabra del Elohim de Israel, y esta palabra de por sí trae esperanza, y también la redención también viene del Elohim de Israel, que tiene su morada en Sion, es decir, en el lugar donde actualmente se encuentra la ciudad conocida como Jerusalén. Entonces, este es el asunto principal que aparece en muchas escrituras cuando se trata de la salvación. ¿Quién traerá de Sion la salvación de Israel? ¿Vale? Ese es un punto también importante, porque dice del mundo, sino de Israel, ya que el contexto compete, como vimos, para Israel, ¿vale? Es un asunto específico, diseñado o que está presentado para el pueblo de Israel. Hay multitud de profecías que hablan sobre la llegada del Redentor de Israel en el contexto de este tiempo de fin, es decir, del exilio de Israel. Siempre hay que especificar de qué tiempo del fin estamos hablando, porque en las escrituras siempre, es decir, en muchas ocasiones se menciona este tiempo del fin, estas palabras, pero vimos que ya pasaron, ¿vale? En Egipto llegó el tiempo del fin de la esclavitud en Egipto. Llegó el tiempo del fin en los días de Deborah, ¿vale?, al estar bajo el dominio por muchos años, más de 20, de los filisteos. En los días en Babilonia también llegó, tras completarse los 70 años, el fin de la esclavitud. Bueno, hay muchos tiempos de fin en el día de Yeshua también, y en nuestro tiempo hay otro tiempo del fin. ¿Fin de qué? Fin del mundo no existe, ¿vale? En las escrituras al menos jamás se habla de algún fin del mundo.
pero muchos fines. Por eso decía al principio, queda todavía un tiempo del fin para dentro de 1000 años, cuando aquí se termina ya con rama y raíz del pecado, ¿vale? Entonces, en ninguna de estas referencias sobre el tiempo del fin no se indica, nunca se indica quién es efectivamente el redentor que redimirá y quien también le dará la victoria a Israel. No se nombra quién por nombre. Entonces, ¿quién es? Esta manifestación no va a tratar, ¿vale? Este estudio de hoy no va a tratar de dar respuesta nombrando. Este nombre obviamente lo estamos haciendo en decenas de otras ocasiones y estudios. Hay un sinfín ya de audios y PDFs que responde e identifica puntualmente quién es incluso su nombre, y lo estamos mostrando desde el Génesis hasta el final de lo que es la Biblia, terminando con Apocalipsis. Esta manifestación de este anhelado rey y salvador de Israel se dará precisamente en el momento más crítico, cuando Jerusalén entrará en la recta final, cuando por fin vivirá en la luz de lo que se ha declarado en este capítulo 12. ¿Qué se ha declarado? Pues eso lo vimos en la parte anterior. Hará, dijo Adonai, que hará de Jerusalén que sea una bebida, una copa de bebida embriagante. Todas las naciones se reunirán en contra de ella, pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen. Es decir, que se levanten en contra de Jerusalén. Ya sabemos que el principio no es solamente hacer efectivamente, sino pensar incluso inicuamente en contra de Israel. Ya es una manifestación, si hay posibilidad de atacar y destruir, ¿vale? Se expresa a través de la intención del pensamiento, ¿vale? Solo mirar, ¿vale? Solo desear en tu mente es, como dijo Yeshua, es acostarte, ¿no? En este caso, adulterar con una mujer. Solo llamar necio a tu hermano, ¿vale? Es como igual a matarlo. Por lo tanto, al tener un pensamiento inicuo, adverso hacia el pueblo de Israel, es igual con el deseo de destruir, de atacar y destruir al pueblo de Israel. Por lo tanto, todo el que levanta la espada contra de Israel perecerá de la misma forma. Bendito es el que te bendiga, y maldición está sobre todo aquel que tiene pensamiento inicuo, adverso en contra de Israel. Este principio ya está, sabemos que está presentado desde el comienzo, desde el Bereshit, de todas las cosas, ¿vale? Desde el origen, desde el libro de Génesis. Hasta la fecha, nunca se ha cumplido al pie de la letra estas palabras que vimos que da comienzo a este estudio, a este capítulo, estas palabras dichas en profecía por el mismo Elohim viviente. Estamos esperando estos eventos, así que estamos estudiando profecías al día, ¿vale? Ya saben por qué este capítulo entra también en esta sección de profecías, porque tiene que ver con nuestros momentos que vamos a vivir. No estamos estudiando una historia del pasado. En otros capítulos sí hemos visto que el contexto habla de cierta historia del pasado, y que este pasado es presentado de una forma que para nosotros es manual de instrucción, por lo tanto tiene una aplicación espiritual con referencia al tiempo y al contexto en el cual nosotros vivimos. Este capítulo es diferente, es decir, habla exclusivamente del futuro, el futuro que vamos a vivir. Por lo tanto, vamos a centrar todo nuestro asunto, lo que estamos haciendo de hecho, para presentar las cosas que están por venir, ya que nadie en este mundo sabe que la guerra de Armagedón, o al menos esa de cual está hablando las escrituras, tuvo lugar. Hubo guerras, ¿vale?, en este lugar, pero este nombre que aparece en Apocalipsis, al menos todos los que leen los escritos apostólicos, saben que siempre está puesta al futuro, ¿vale? Siempre está puesta, nunca al pasado. Entonces, creo que en breve vamos a sorprendernos de lo rápido que cambiará el curso de la historia. Los eventos finales, o lo que están por venir, estarán cargados de conflictos, guerra, juicios y muerte por doquier. Pero no es este el anhelo de nuestro corazón, es decir, no estamos aquí deseando la guerra, es inevitable, tenemos que tener este conocimiento.
pero no es lo que deseamos, ¿vale? Sería lo último, pero las cosas funcionan de esta forma. No solo esperamos ver juicio y destrucción, sino que estamos esperando que Israel recupere lo que ha perdido desde hace unos 2000 años atrás. Incluso poco más antes, cuando Israel pidió por tener, en lugar del Elohim viviente como rey, tener un hermano, un hombre como rey, un mortal sobre nosotros. La esperanza de mi corazón es que aquella que es de todo, aquel que va a ser redimido en este tiempo, esa esperanza dependerá del valor que se dará a las palabras de esta profecía que seguimos estudiando, ¿vale? Que hemos visto y seguimos en este capítulo en los siguientes. Es de esta profecía del verso siguiente, de cual depende la redención o la perdición de toda alma hebreo israelita. En este tiempo de juicio sobre Jerusalén, cuando se revelará el brazo derecho de Adonai, ¿vale? Esta expresión es un término que define su capacidad del Elohim de Israel de ponerse en posición de juez, ¿vale? Y no solo dictar, sino aplicar la sentencia. ¿Vale? En este tiempo de juicio, cuando se revelará o se despertará el brazo derecho de Adonai, y en este mismo tiempo será cuando la casa de Judá regresará hacia su Elohim, porque en este mismo contexto de aflicción se les quitará el velo que hoy los mantiene ciegos y en contra de una posición adversa, ¿vale? Al Ruach, es decir, al espíritu del Elohim de Israel. ¿Vale? En medio del contexto cuando las naciones del mundo se congregarán en contra de Jerusalén, entendamos, de Israel, y antes de que el poder de Adonai infunde valentía en los corazones de los guerreros de Israel, como vimos en los versos de este capítulo, una obra espiritual debe comenzar a poner a los hijos de Israel en condición apropiada para una conexión directa con el Elohim de Israel. ¿Vale? Aquí los detalles están puestas no en el orden de secuencia, sino están puestas de tal forma que uno que no busca con su corazón entender aquello que el Elohim de Israel le está hablando al Israel, malinterprete, ¿vale? Porque no hay una secuencia clara, ¿vale? Por eso se habla de la valentía que recibirán los guerreros de Israel, cuando para que reciba esta necesita cierta preparación y disposición. Entonces los detalles están poquito aquí, según el principio, poquito aquí, poquitos allá. Ley sobre ley, mandato sobre mandato, ¿vale? Para que el que vea entienda y al que no quiere creer, aunque lo vea, que no entienda, ¿vale? Y malinterprete. En medio de este contexto se necesita de esta guerra, ¿vale? Los eventos que van a venir, se necesita esta obra espiritual para poner en condición correcta a los hijos de Israel. Para que el Ruach del Altísimo pues llene a una persona, esta debe ponerse en una conexión apropiada con Adonai. Para que el Ruach llene el alma y el corazón de una persona, esta debe vaciarse de sí misma para llenarse con el poder del Elohim viviente. Eso es una teoría. El proceso, los detalles, pues los hemos estado hablando en otros contextos donde se trató este asunto de qué proceso de purificación debe una persona llevar para así entrar o disponerse para que el Ruach del Elohim llene su mente, su corazón, y por lo tanto esa de por sí traerá valentía. Para que uno se vacía del yo mismo, debe pasar por Mitzraim. Eso significa por Egipto, por aflicción, un sentimiento de aprieto independiente de la situación en cual o que lo aprieta. Quien desde el fondo de su corazón clamará al cielo por el auxilio, como se indicó en Éxodo capítulo 2 verso 23, ¿vale? Estará en disposición óptima para recibir el favor del Elohim viviente. Recordamos que en todo este capítulo el que habla es el mismo Elohim viviente, aunque aquel que habla que escribe, que nos comparte la profecía, es Zacarías, ¿vale? No es el mensaje de Zacarías, sino el mensaje directo como vendría de la boca, de la pluma del Elohim viviente.
Bueno, vamos a comenzar con el verso 10. ¿Vale? Esta segunda parte del capítulo 12. Voy a leer como de costumbre la edición Corona de Jerusalén. Dice, derramaré, ¿vale? Teniendo en cuenta el contexto en cual se presenta. Esa no es una cita fuera de contexto, sino está una cita en medio de todos los acontecimientos que tienen que ver con el momento cuando Israel será rodeado, Jerusalén será rodeado de estos ejércitos de las naciones adversas a nuestro pueblo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, ¿vale? Y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y se le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Este verso es uno de los principales textos que usa el cristianismo mesiánico para probar que el Cristo, ¿vale? Voy a poner esos términos entre comillas, habrá de ser traspasado, y por lo tanto usan este verso para indicar que el Mesías en cual ellos creen, o que se refiere al Mesías en cual ellos creen. Sobre este verso pueden seguir debates entre las redes cristianas y las judías. A pesar de que las fuentes judías están en más razón en cuanto a la interpretación correcta de este verso, de la misma manera como los judíos rabanitas tienen razón sobre la explicación como de la aplicación en cuanto al tiempo y el contexto a cual se refiere este verso, también revelan un cierto fallo de perspectiva. Pero este fallo es en cierta medida justificado. Y lo más relevante es el hecho de que este fallo será corregido a su debido tiempo, de modo que la comprensión de la verdadera interpretación va a ser tan clara como lo es la luz del día. Y esto cuando llegará el día sobre el cual están hablando esos versos, ya que tantas veces se repite, en aquel día. ¿Vale? Aunque, como hebreo israelita, cuya fe es condicionada de aquello que enseña el Tanaj, comporto la visión judía respecto al sentido literal de este verso 12. Esto no significa que toda aplicación mesiánica con referencia a Yeshua está fuera de lugar. Procuraré explicar lo más claro posible la verdad que expresa este verso, teniendo en cuenta el tiempo y el contexto a cual hace referencia el verso. ¿Vale? No voy a presentar todos los detalles relacionados con el asunto que depende de este o que presenta este verso, porque voy a citar algunas otras fuentes o algunos otros temas donde se ha explicado con mucho más detalles ciertos términos o ciertos estados relacionados o que están ubicados dentro de aquello que presenta este verso 12, ¿vale? Este verso 10 del capítulo 12. Vamos a estudiar paso a paso las palabras de este verso a fin de sacar el mejor provecho de cuanto el Elohim viviente nos desea enseñar. La palabra derramaré o verteré se refiere al sentido literal donde hay un vaso lleno con algo, un recipiente el cual tú viertes, ¿vale? Tiene ese sentido literal. Aquí no hay una forma rara, difícil de entender. El término que está en hebreo básicamente significa esto, verter, ¿vale? En forma metafórica, el término hebreo se aplica al derrame del ruach, como se presenta en Ezequiel, me parece la palabra Ezequiel 39, verso 29, donde Adonai dijo que ya no esconderá más su rostro de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque virtió su espíritu sobre nuestro pueblo. ¿Vale? Este verso aparece en tiempo pasado. Y esto porque él no está en el tiempo, y aunque el asunto se refiere a un tiempo futuro en profecía, porque Ezequiel 39, 29 es una profecía, el dato es presentado como un asunto ya hecho y no como algo que estará por suceder. Como Adonai hace aquello que dice, el tema de la redención como de la restauración de su pueblo, de nuestro pueblo,
pueblo de Israel, es una realidad para él desde su perspectiva. Aunque desde nuestra perspectiva es un acto todavía por suceder. Está sucediendo y sucederá. Por eso aparece en pasado, aunque desde nuestra perspectiva lo estamos presenciando o lo vamos a ver como acción de un futuro cercano. Las palabras casa de David, también palabras habitantes de Jerusalén, nuevamente limita el asunto a un pueblo en concreto, de modo que este término incumbe en exclusividad a la casa de David como aquellos que residen en Jerusalén. Por extensión, este nombre Jerusalén incumbe a todo el pueblo de Israel. Aunque en una forma específica, el término hebreo yashab se usa para referirse a los moradores de una ciudad, como en este caso de Jerusalén, hay una otra forma donde se comprende que la expresión habitantes, ¿vale? Donde este término yashab, la expresión habitantes de Jerusalén, en este caso, se aplica a la suma de los hijos de Israel. Y esto porque en Jerusalén el Elohim de Israel puso su trono, ¿vale? Y por lo tanto en Jerusalén tienen que venir o congregarse la suma de todo el pueblo de Israel, ¿vale? Así que en forma directa, concreta, el término se refiere a morador del dicho lugar. Pero en el sentido del nombre, de lo que está detrás del nombre Jerusalén, porque Adonai puso su sede, su trono aquí, como es en Éxodo capítulo 15, verso 17, ¿vale? Y por lo tanto todos los hijos de Israel tienen que congregarse más 3 veces al año, todos los varones tienen que subir, ¿vale? Este Hag, dar vuelta alrededor de un año, teniendo en cuenta que el centro es ni más ni menos que Jerusalén, donde está el trono, donde está el templo, donde está el centro de mando, ¿vale? El gobierno del Elohim de Israel. Por lo tanto, aquí en este nombre, aunque tiene una forma particular, aquí en este capítulo, igualmente se refiere a la suma de todos los hijos de Israel, aunque en este mismo momento estamos diseminados. Nuestro corazón está dirigido hacia allá, independiente por el lugar por donde estamos esparcidos, ¿vale? Entonces, alrededor de este trono, que se presenta en Éxodo 15, verso 17, debe juntarse todos los hijos descendientes de Jacob, como todos aquellos que desean unirse al pueblo hebreo en adoración al único Elohim viviente que ha conocido el hombre bajo la bóveda celeste, ¿vale? Siempre y cuando usan estas expresiones, el único Elohim viviente, siempre es bueno enfatizar que está o que el pueblo de Israel o que el hombre ha conocido, ¿vale? Porque sabemos que ese término aplica también al padre de Yeshua, como exactamente el término Elión aplica a Yeshua, pero también aplica a su padre, ¿vale? Porque Elión, tenemos un estudio sobre esto, significa estar por encima de, con un peldaño, ¿no?, superior. En ese sentido, Yeshua tiene a Elión como su padre, como todo hijos normalmente debe honrar a sus padres que están Elión, por encima de ellos, ¿vale? Así que cuando hablamos del único Elohim viviente o verdadero, igual esa expresión la tenemos en un estudio explicada, el único Elohim verdadero, siempre hay que ponerla en su contexto, bajo la bóveda celeste, ya que por encima de lo que nosotros conocemos, ¿vale?, más allá del Olam, de lo que nosotros vemos y conocemos, está el Padre de Yeshua, a quien no conocemos. Yeshua es el camino que nos lleva a conectarnos con su papá. Espíritu de favor y de súplica, ¿vale? Yo he dado otro sentido aquí. Espíritu es en hebreo ruach. Este es un término que tiene una variedad de usos y según el contexto la palabra ruach toma un sentido específico, ¿vale? No voy a explicar el término, está también explicado en una de las 3 partes que trata sobre la deidad verdadera. Una parte de esas 3 temas tiene que ver con el Ruach y quién es el Ruach, ¿vale? En este contexto donde la palabra Ruach está asociada a las palabras favor y súplica, el término Ruach toma un sentido donde se expresa la capacitación con cual una persona es dotada para una cierta tarea, o bien puede definir la esencia de una cualidad en particular, ¿vale? ¿Quería decir algo, hermano José? No, bueno. Por eso no viene la quiero para no interrumpir. Quería retar compartir, quería hacer eso, no sé si me das permiso para compartir los versículos
estaría analizando palabras, algunas que podemos agarrar. De Zacarías 12:10 sí. Esto puede, porque voy a explicar varios términos. Aquí, bueno, todavía vamos a seguir con la mayoría de las palabras. No todas, pero la mayoría que son más relevantes en este capítulo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya que vino así, la edición Corona de Jerusalén, que estoy citando por lo general, tradujo con gracia y súplica los términos que en hebreo es gen, ¿vale? Gracia y súplica, gen. Aquí lo puede indicar el hermano José. Y tahanun es el segundo, que es súplica. Gen. La palabra gen se suele traducir con gracia, pero por razones obvios, ya que este término está asociado con el concepto de la gracia, aunque la traducción es correcta con gracia, ¿vale? Prefiero usar la de favor, ¿vale? Que es igual sinónimo y se le da la misma traducción a la palabra gen, favor, ¿vale? Entonces, por razones objetivas, voy a usar el término favor en lugar de gracia. Espero que entiendan siempre que aparece esta palabra gen, siempre en lugar de decir gracia, le voy a decir favor. Aunque con decir gracia no es nada incorrecto, ¿vale? Solo es para evitar que los que escuchan y que tienen la mente condicionada de los conceptos cristianos no asocien estos términos con los conceptos que ellos tienen. Por eso, esas son razones objetivos para evitar malos entendidos. Entonces, en lugar de gracia, favor, ¿vale? Gen, favor. Favor. ¿Está diciendo alguien algo? Gen. ¿Vale? Ahora es gen. Venga, y dice gracia. Tahanun es un término causativo y su sentido es el de implorar la misericordia. En el texto bíblico, este término está en forma plural para decir que esto aplica a la suma de los moradores de Jerusalén. ¿Vale? Aquí está el término subrayado que está en forma plural. Básicamente el término viene de una raíz, tahanun, ¿vale? Este término viene de una raíz cuyo sentido describe el acto de inclinarse hacia alguien superior. Y también se refiere a la acción de acampar alrededor, en este caso de Adonai, ¿vale? Esto, como se da el ejemplo de una ciudad que está sitiada, ¿vale? Eso es la idea con cual el término en este contexto se cita, acampar alrededor del Elohim de Israel como para sitiarlo, ¿vale? Así mismo como se sitiaba una ciudad que se deseaba conquistar, ¿vale? En este contexto, el uso de estos términos, gen y tahanun, ¿vale? Favor y súplica, alude al estilo de lucha y de esfuerzo insistente con cual Jacob se esforzó para aprovechar el favor de Elohim de Israel en bendecirlo con un nombre nuevo, es decir, con una identidad sobre cual reposa la bendición del cielo de Jacob en Israel. Tanto la palabra hebrea para favor como la súplica proceden de la misma idea hebrea, la de ser amable y mostrar compasión con alguien. En Hechos capítulo 10, verso 29, se refiere al ruach, al gen, al ruach, al espíritu de favor, ¿vale? Ruach, gen, espíritu de favor. Hebreos capítulo 10, verso 29, donde se indica que no hay que menospreciar o no hay que mostrar una actitud despectiva hacia el labor del Redentor de Israel, tal como se mostró en una parte anterior, a través del precio, en este libro, a través del precio con cual fue estimado el Elohim de Israel. Un precio en 30 monedas, mostrado en el valor de 30 monedas, en el valor que se le daba para un esclavo, ¿vale?
Esa fue una forma despectiva para referirse al Elohim de Israel. Entonces, en Hebreos capítulo 10, verso 29, se cita que hay que tener cautela, no sea que de alguna forma insensata muestres menosprecio al espíritu de favor. ¿Vale? El resultado del favor de mostrar que nos muestra el Elohim viviente, el Elohim de Israel, hacia nuestro pueblo, determinará al pueblo hebreo en buscar la misericordia de Adonai. Cuando uno se inclina ante el Elohim de Israel y lo reconoce como soberano, la recompensa es la de poder ver quién es aquel ante quien imploran misericordia. De aquí la palabra nabat, que está en el texto, significa examinar, es decir, mirar de una forma intencionadamente, es decir, ver con favor positivo. El término que está en hebreo es vehibitu, ¿vale? Y verán. Vehibitu, aquí la están marcando el hermano José. Vale, para los que verán el video, no sé, los que miran a través del teléfono, el ordenador se ve mejor, en el teléfono cuesta un poquito más, pero aquí en la grabación quedará bien visto. Los que pueden corroborar pueden verlo también. Es bastante fácil. Pueden buscar, poner el texto en el navegador. De esta forma, Zacarías capítulo 12, verso 10, Biblehub. ¿Vale? Y cuando se habla este link y selecciona el Biblehub, está en inglés. Obviamente pueden dar en la partecita que pone interlineal, INT, interlineal. Les saldrá el texto en inglés, porque el programa está en inglés. Y la fonética, bueno, en hebreo, el texto en hebreo está con el diccionario, con todo. Pero igual puedes dar clic derecha, ¿no? Con el ratón o con el teléfono si es posible. Y poner traducir página. Le da la traducción en español. No siempre es buena la traducción, pero ayuda bastante, ¿vale? Así puede ver el texto con la definición, con los términos. Eso para los que no tienen el ordenador y no tienen instalada la aplicación S-Word, que también es bastante útil para poder hacer un seguimiento de estos textos. Este término que en hebreo es vehibitu, y verán, describe el resultado o la recompensa con cual será bendecido aquel que se dispondrá en aprovechar que el Elohim de Israel derramará de su favor y se aferrará a él en busca de auxilio. ¿Vale? El que se dispone a inclinarse a reconocerlo como soberano, ¿vale? Aprovecha el favor que Adonai les brinda, por lo tanto se le abrirá los ojos, ¿vale? Y podrá ver, ¿vale? ¿Quién es el Elohim de Israel, el Redentor de Israel? ¿Qué es lo que verán? Es la pregunta. Dice, y verán, ¿qué? Dice el texto que mirarán en forma específica a Él. ¿Vale? Mirarán a mí. Dice el texto, Elai et, ¿vale? Son las siguientes palabras. Aquí, Elai et, Aleph Lamed Yod y Aleph Tav. Está aquí subrayadas las dos palabras. Elai et describe, dice, aparece en el texto bíblico hebreo. Elai significa en o hacia, ¿vale? Et es una partícula que en este texto es un acusativo, es decir, representa el objeto directo del verbo, es decir, hacia quién se mira. La traducción hacia mí viene porque es hacia el mismo autor de esas dichas palabras, quien es el objeto principal donde un alma hebrea debe fijar su mirada en forma específica. La palabra asher, que es la siguiente, ¿vale? Aleph, Shin, Resh, asher, traducida en cuanto, cuál o quién, acompaña el pronombre personal, el que indica quién es el sujeto o el personaje en primera persona.
Yo no soy muy de gramática, pero trato de explicar una forma que espero que es correcta, ¿vale? Es decir, que uno que conoce gramática entiende si lo que estoy diciendo está bien. No, nunca fue bueno en los estudios de la escuela, ¿vale? Mariana sí que sabe más de gramática, yo no sé nada. Pero aquí haciendo el estudio de las escrituras, uno aprende de todo. ¿Vale? No significa que voy a ser bueno en gramática, pero al menos en el significado, lo que enfatiza el texto, tenemos que tener cierto entendimiento, ¿vale? De una forma mejor posible. La palabra Dakar, que es la siguiente, se traduce con apuñalar, perforar, atravesar, traspasar, herido. En este contexto, esta palabra indica un estado particular en cual se encuentra el autor de estas palabras, ¿vale? Es un factor que nos ayuda a identificar la persona. Un detalle particular. El detalle es para indicar una particularidad que tiene el Elohim de Israel, un detalle que es puesto a la vista directa de aquellos que deben aprovechar el favor de poder mirar hacia quién es el Elohim viviente. El énfasis de estas palabras viene para eludir la conclusión de que el mismo Adonai es aquel a quien ellos, es decir, como habla en el contexto, Israel, traspasaron. La palabra que está en el texto hebreo a continuación es Veshapetu, viene de Shafad, que es un término que describe la acción de arrancar el cabello y golpearse el pecho como acto de lamento. No se trata de un lloro normal, sino de uno intenso. La siguiente palabra es Hayahid. Yahid se refiere a alguien a quien estás unido. Alguien a quien amas y de quien no te puedes separar y quien no es reemplazable. De aquí que la traducción se vertió con el sentido de hijo unigénito. El hijo, el Bekor, ¿vale? El Bekor es el primogénito y es quien ocupa el valor especial un valor especial dentro de la cultura hebrea. Y por lo general, porque hay algunas excepciones, este privilegio no es intercambiable. Este título honorífico de ser el primogénito, el Bekor, proporciona ciertos privilegios que no se les concede a otros hijos. Eso lo he explicado mejor en el estudio que se llama El derecho del primogénito. Ahí están mucho más detalles en cuanto y también en el estudio sobre Génesis, en la palabra Bereshit, que habla del Reshit, que es la cabeza, el primogénito. La mención del primer hijo, que viene como el fruto temprano de una mujer, ¿vale? Que en hebreo es bakar, tiene el propósito de enfatizar la amargura, marrar, ¿vale? Que se menciona en la palabra que se menciona aquí en el texto, traducida con amargura. Llorarán amargamente, ¿vale? Entonces, marrar, bueno, esa palabra ya lo conoce de la especie que se come en Clarita dice que sí, ¿no? ¿Cuándo? Sí, no se escucha. Marror, ¿vale? Es mencionado en el hierba amarga en el contexto del Pesaj, marrar, ¿vale? Entonces, esta mención sobre el Bakar, Bekor, ¿vale? Que es el fruto temprano o el primer hijo que da a luz una mujer recién casada, tiene el propósito de enfatizar la amargura que se resentirá durante este lloro intenso que se experimentará por aquellos que al mirar en forma favorable hacia aquel que está de quien se está hablando aquí y quien dijo que fue traspasado, se les alumbrará el entendimiento sobre quién es el autor de la redención por cual están implorando, ¿vale? El espíritu de favor y de
oración como ha sido traducido, pero no es tefilá la palabra, ¿vale? Es otra palabra que tiene que ver con lamentar, un clamor que implora el auxilio. Bueno, tras explicar en breve el sentido de los términos usados en este verso 10, vamos a proceder a exponer el mensaje de una forma más entendible. Quiero dejar claro que este texto es puesto en la primera persona, en singular, y así se usa repetidas veces para decir yo, Adonai de los ejércitos, Adonai Tsebaot, ¿vale? En otras palabras, en todo este capítulo se indica al pueblo de Israel que aquí el principal personaje es el mismo Elohim de Israel quien nos está hablando. Mirarán hacia mí significa que no se trata de mirar hacia un otro, un segundo, un enviado, etc. Con esto quiere desvincular este tema de toda interpretación donde supuestamente el padre de Israel envió a alguien, a un supuesto hijo suyo, como se suele interpretar en las redes cristiomesiánicas. Esa es la típica interpretación donde en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, como se dice en el cristianismo mesiánico, está el Padre quien envió a su Hijo en los escritos de los apóstoles, ¿vale? No compartimos en absoluto este concepto, está totalmente fuera de las escrituras, porque el Shema no describe dos personas, un padre y un hijo, siempre presenta a un mismo ser, por eso el credo judío en ese sentido es correcto. Uno e único es el Elohim de Israel. Y esa es la fe basada en Shema que nuestra comunidad comparte, ¿vale? Aunque creemos en un padre y un hijo, siempre y cuando hablamos de la fe hebrea, hablamos de un Elohim que es el único que Israel ha conocido. Por eso la mención enfática antes, bajo la bóveda celeste, ¿vale? Ahora, dentro del plan de redención, del proyecto global, ¿no? Entendiendo el tema complejo que tiene que ver con la redención, aquí sí que hablamos de un padre y un hijo. Pero cuando nos referimos a lo que es fe hebrea, siempre hablamos de un único Elohim, no de dos. Aquí en el Shema no entra dos, aunque hay términos que están en plural, siempre toman la forma singular numérica. Elohim Echad, es uno solo, ¿vale? Uno e único. En este caso, primera persona, está hablando Adonai sobre sí mismo, ¿vale? Toda interpretación que tiene que ver aquí con el Mesías, con Cristo, con lo que se interpreta el cristianismo mesiánico o judaísmo mesiánico, está totalmente fuera de lugar. Estoy a 100% del lado de toda interpretación rabínica en ese sentido, compartido por todos los judíos, que este texto está puesto en un contexto que tiene que ver con los eventos que está por suceder y por lo tanto con detalles que tienen que ver con el mismo Elohim de Israel. Ahora, que por lo general el judaísmo rabínico no tiene comprensión sobre el verdadero planteamiento, el contexto que tiene que ver con este capítulo, es un otro asunto, es decir, qué relación tiene con el Mashiach, con Yeshua. Bueno, por bendición, nosotros tenemos este conocimiento, ellos llegarán a él seguramente, ¿vale? Sin lugar a duda, porque exactamente es lo que indica este texto. Un problema que levanta un conflicto de intereses entre el judaísmo y el cristianismo aparece cuando Juan cita este verso de Zacarías capítulo 12, verso 10, donde él altera el sentido del texto original, cambiando el verso que está en la primera persona en una aplicación en segunda persona. ¿A qué no lo sabían? El texto original dice: mirarán hacia mí. No hace falta presentar fuentes que corrobore que eso es así. Ya tuvieron texto aquí delante, todas las explicaciones palabra por palabra. Básicamente las traducciones más antiguas es lo que dice: mirarán hacia mí. Mientras que Juan escribe: mirarán hacia el que traspasaron. Juan fue el único discípulo que presenció la muerte de Yeshua.
Y este testificó en Juan capítulo 19, verso 35 al 37, y no solo en esos versos. El que lo vio, lo atestigua. Bueno. Y su testimonio, hablando de sí mismo en tercera persona Juan, ¿vale? Y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Verso 36, Juan 19 dice: y cuando esto sucedió para que se cumplieran las escrituras, ¿qué escrituras? Está citando de Salmo 34, verso 20, allí diciendo, no se le quebrará ningún hueso. ¿Vale? Y en el verso 37 dice, y también otra escritura dice, citando de Zacarías 12, 10, mirarán al que traspasaron. Juan habló verdad, pero no citó como está escrito en verdad en el libro de Zacarías capítulo 12, verso 10. ¿Por qué este cambio? Juan dio una explicación parcial a este verso, pero no pudo citar el verso correctamente, porque el contexto en cual se encuentra este verso de Zacarías 12:10 está situado en un estado en cual Jerusalén está sitiado y de donde va a salir librado en forma física y total de los enemigos reales. El texto de donde citó Juan se refiere a enemigos literales, humanos, y no a una liberación espiritual como lo es la del pecado y del poder del dominio de los espíritus inmundos. Es otra realidad, pero que no entra en el libro de Zacarías aquí en este contexto. ¿Vale? Hay otra referencia en ese sentido en otros contextos, pero Juan eligió citar de aquí un segmento, es decir, algunas palabras, pero lo puso en segunda persona. Quizás para muchos dice que no es importante, pero es bastante importante para crear una brecha razonable entre la fe hebrea y la fe cristiana. ¿Vale? En ese sentido, por eso he intentado dejar claro, hay un montículo de testimonio, un galet, levantado entre lo que es fe hebrea y lo que es fe cristiana. La fe cristiana habla sobre los nuestros e interpreta lo nuestro y creen que saben mejor que nosotros. Eso es el colmo. ¿Vale? Mientras la mayoría dicen, oh, nosotros amamos a Israel porque está escrito, hay que orar por la paz. ¿Vale? En realidad nos trata con una forma despectiva diciendo, ellos no entienden, no comprenden. Yo les lo voy a explicar. ¿Vale? Es la típica interpretación, lo pueden ver, buscar estas explicaciones. Por lo decía, hay debates que pueden seguirlo por las redes sobre este capítulo. Todos dirán que aman a Israel, pero en realidad los israelitas están equivocados, no tienen comprensión sobre sus escrituras, pero nosotros sí sabemos de lo que estamos hablando, aunque no todos tienen el mismo nivel de entendimiento sobre de quién está hablando. Al menos esta casa de estudio, miren en Torres Yeshua, esta comunidad, Kehilat Gualí y Yeshua, tiene cierta comprensión donde entiende el tiempo, la aplicación y de quién se trata. Eso es una gran bendición. Tratamos de hacerlo más claro para todos los demás, para que así todos, como está escrito, crezcamos en el conocimiento de lo que es Emet, de lo que es verdad hebrea. El contexto de los días de la muerte de Yeshua es totalmente opuesto al sentido enfatizado en el contexto de la profecía de Zacarías. En los días de Yeshua, Jerusalén no estaba sitiado, sino que ya estaba bajo el dominio de un pueblo gentil, mientras que en Zacarías se está hablando de un Jerusalén que, según el verso 2 de este mismo capítulo, dice, hará temblar a todos los pueblos alrededor, cosa que no sucedió en los días de Yeshua. Un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿vale? Que da lugar a un malentendido, a una doctrina equivocada, ¿vale? Yo entiendo la razón de Juan, ¿vale? Para algunos que no abrazan los escritos apostólicos, cuesta ver esta razón, ¿vale? No es mi intención defender a Juan, ni explicar su razón por cual presentó así. Solo hay esta diferencia. En este caso, las fuentes judías tienen razón desde todos los puntos de vista, excepto la falta de comprensión del por qué Juan tomó estas palabras y le vertió en la segunda persona.
Como en el Salmo 22, verso 16, se alude a las manos traspasadas o dañadas, Juan aplicó el verso de Zacarías 12:10 directamente a Yeshua en el momento cuando fue puesto sobre el madero. ¿Vale? Juan 19, verso 37 también lo presenta de esta forma, así lo revela también Apocalipsis 1, verso 7. Por el hecho de que dio una explicación parcial a un texto del Tanaj, no significa que adulteró el texto original. Todos los intérpretes rabínicos usan parte de las escrituras para expresar ciertas cosas, aun cuando el contexto de donde citan tiene una línea de enseñanza diferente a aquello que el dicho intérprete explica. Por eso, cuando indicas con un dedo al otro, ¿vale? Conoce, hay tres que te indica a ti. Hay que tener cuidado, no sea que procuras indicar la paja que tiene uno en su ojo, criticando hacia Juan, cuando te saca un texto del contexto, que lo tergiversa, que lo malinterpreta. Cuando dentro del mismo judaísmo también se procede de la misma forma, indicando eso, los tres dedos en psicología, indica que uno mismo tiene una viga, como citó Yeshua. Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque con la misma medida está escrito que uno será medido, ¿vale? Independiente de la razón que tuvo Juan, cosa que no es mi interés ahora defender, el tema que estamos estudiando sitúa este verso 10 en el contexto del tiempo que estaremos por presenciar en breve. Y más que ver el pasado, centrar nuestro enfoque en los eventos que están por suceder. ¿Vale? Es mi forma de presentar este texto y así seguir la explicación del capítulo que estamos estudiando. Es curioso que en el libro, un libro rabínico que es conocido como Talmud, hay una sección que se llama Sukkah, y en la página 52 parte A, bueno, hay parte B también, dice entre otras cosas que este verso del capítulo 12 de Zacarías, el verso 10, se refiere al Mashiach. ¿Vale? Talmud, Sukkah, página 52. Pueden buscar si quieren llenarse la mente con interpretaciones para ver la explicación que se le da a este verso. Hay todo aquí un concepto expuesto. No recomiendo el dicho libro, ni respaldo la interpretación presentada allí, pero solo quiero hacer una mención de un detalle. En la interpretación del judaísmo rabínico existe la creencia sobre dos Mashiach, que efectúan dos obras distintas. En realidad, existe un solo y único HaMashiach, tal como lo expresa el Shema, que declara que solo hay un único Elohim verdadero, que ha conocido Israel. ¿Vale? Hay que añadir siempre el énfasis. Único Elohim verdadero que ha conocido Israel. El padre de Yeshua también es el único Elohim verdadero, por eso en los escritos de los apóstoles aparece hablando de Yeshua de su padre, llamándolo el único Elohim verdadero. Por lo tanto, ¿cuántos? Hay uno, hay dos. Por eso es bueno siempre enfatizar el único Elohim verdadero que ha conocido el pueblo de Israel bajo la bóveda celeste. ¿Vale? Independiente de lo que nuestro pueblo ha conocido desde el Tanaj, Yeshua nos habló que su principal labor como Mashiach es conectarnos con su Padre, quien es Elohim verdadero. ¿Vale? Bueno, para más explicación, para los que les cuesta comprender un poquito, que vea la explicación completa, está por escrito también en guía de PDF, también en audio, el Elohim verdadero. El único Elohim verdadero. Todos los demás, ¿por qué esta expresión? Porque todos los demás dichos Elohim son falsos. Este único Mashiach es quien efectúa dos tipos de obras distintas, pero cuyo objetivo es el bien del pueblo de Israel. Para quien ha estudiado junto a mí sobre las leyes de la redención, han visto que la Torah encarga a este único Mashiach la potestad de redimir a su pariente cercano y no solo comprar la libertad de su pariente, sino también sacarlo de su esclavitud, y esto en la forma más literal posible, y devolverle en no solo sus propiedades, sino en sus propiedades.
De este modo, el Goel de Israel, o este pariente cercano, redentor, es una viva imagen del que habrá de ser el Hamashiach en todas las escrituras. En sus atributos de Goel redentor, el Mashiach no solo que es el rey de Israel, sino también su salvador. Lo curioso en la interpretación rabínica sobre el capítulo 12 de Zacarías es ver la obra del Mashiach en este contexto. En realidad, en este mismo capítulo 12 se presenta a Adonai tanto como Elohim como Mashiach, donde se cita en el verso 7 que Adonai salvará a su pueblo. El texto revela que el acto de salvación se refiere a los atributos del Elohim de Israel en redimir, o dicho de otra forma, se refiere a él como Mashiach, Salvador. Mientras tanto, en el verso 10 se describe a sí mismo como Elohim, por excelencia, y por ende como aquel quien tiene potestad, y por lo tanto puede derramar misericordia sobre su pueblo, de modo que su pueblo podrá cambiar de dirección desde buscar socorro en ayuda a gentiles, como vimos hasta en este mismo libro, en buscar socorro o auxilio en su propio Elohim. El detalle que deseo sacar en evidencia en este texto se encuentra en una partícula que por lo general no se suele traducir. ¿Vale? Si vuelvo a poner, hermano, texto, en hebreo se le voy a mostrar, así puedan verlo. ¿Vale? Hay una partícula, hermano José, ¿me escucha? ¿Vale? El verso, así. Hay una partícula en este texto que no se suele traducir porque a menudo no hay forma exacta para una traducción sencilla. La Reina Valera tradujo el verso 10 así: mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Vale? Hay que seleccionar toda esa expresión. Y el texto de Reina Valera está bien, ¿vale? Pero no significa que el texto está completo. Literalmente, el texto hebreo dice, bueno, la traducción de toda esa expresión dice lo siguiente: mirarán hacia o adentro o en. ¿Dónde? Y aquí aparece una partícula que se omite, no se suele traducir, que es el et, ¿vale? Que es Aleph Tav. Siguiente palabra, Aleph Tav. Esa es una partícula que el texto dice mirarán hacia o adentro o en et. ¿Cuál? ¿Quién? Ellos, es decir, Israel, ¿qué hicieron? Traspasaron. ¿Vale? Esa es la traducción literal o más literal posible del texto, que no tiene mucho sentido. Mirarán adentro et, ¿cuál traspasaron? Et se omite, por eso han puesto con a, porque no hay forma para traducir esta palabra de una forma entendible. Bueno, esta partícula et es clave en el buen entendimiento, para el buen entendimiento del asunto que tiene que ver con la identidad de aquel que dio, que dijo, ¿vale?, que levantará la tienda caída de la casa de David y quien ofrecerá auxilio, como la victoria también, a un Jerusalén encontrado en medio del sitio. ¿Vale? Cuando se hace una traducción al texto bíblico, por lo general donde aparece la partícula et, se hace omisión de ella porque no hay correspondiente para la traducción en otros idiomas. Eso es un dato relevante para recalcar una vez más que este mensaje es específicamente diseñado para la comprensión de un alma hebrea, que mira las cosas desde la perspectiva de la propia cultura hebrea. En el hebreo la partícula et se escribe con la primera y con la última consonante del alfabeto hebreo. De modo que su escritura es Aleph y Tav. No sé qué pasó por aquí, se fue con el texto. ¿Vale? Pueden ver aquí en la imagen. La primera consonante es Aleph, la segunda es Tav. ¿Vale? Entonces la partícula et se escribe en Aleph Tav. ¿Vale? Con Aleph y con la Tav. La Aleph como la Tav no son letras sin importancia, ya que de por sí estas dos letras en su forma pictográfica contienen toda la información dentro de ella, contiene toda la información referente al plan de la redención. Del mismo modo, contra la palabra Aleph, bueno,
la que está en la parte derecha. ¿Vale? Y la Tav, que está en la parte izquierda, ya que el sentido de la lectura es de derecha hacia la izquierda. ¿Vale? De la misma forma, ¿vale? Entre el Aleph y la Tav están todas las demás consonantes hebreas. Asimismo, dentro del Et o del Aleph Tav están reunidas o agrupadas todas las principales enseñanzas, inclusive aquellas que tratan sobre la real identidad del que es el Elohim y Padre de Israel, y también del que se reveló como el Mashiach, es decir, el ungido para efectuar la obra que corresponde a un pariente redentor, un pariente cercano, un Goel. Aleph y Tav, sí. Bonita letra. Es difícil escribir con el puntero del ratón, ¿eh? Pero se entiende. A pesar de que esta partícula aparece cientos de veces, en cientos de textos en todo el Tanaj, en muchos de estos casos, la partícula et aparece en un contexto donde en forma directa se refiere o tiene se relaciona con la obra de la redención. Por ende, son citas con alusión al Mashiach. ¿Vale? Eso no son coincidencias. Ya sabemos que en el Tanaj no hay casualidad o coincidencia, sino a propósito. Y algunas de estas citas las hemos estudiado. En la forma pictográfica, la letra Aleph representa cabeza o representa al jefe, al líder, mientras que la Tav se refiere a una señal, a un pacto, a un sello. ¿Vale? Cabeza de buey, ese sentido, una representación. Intenta aquí el hermano dibujar un toro, la cabeza de buey, símbolo del jefe, del liderazgo, de la fuerza, de la autoridad. Bueno, hemos explicado esta letra en un estudio exclusivo para esta letra Aleph. Dicho esto, ¿vale? Cabeza, jefe, líder, Tav se refiere a señal, pacto, sello. Dicho esto, si leemos en conjunto lo que expresa la pictografía, la imagen pictográfica del Aleph Tav, del Et, de la partícula Et, entonces decimos que aquel que es la cabeza o el jefe es quien estableció el pacto y que a este lo dejó como señal con cual selló la relación entre él y su pueblo hebreo. ¿Vale? A lo que expresaría. Entonces, lo que está descrito aquí en este capítulo está resumido entre el Aleph y la Tav en esta partícula que no es traducible en muchos contextos. ¿Vale? El primero aparece en el libro de Génesis, un texto que hemos explicado. Bereshit para Elohim et Hashamayim ve et haaretz, ¿vale? El segundo et es presentado como y el cielo, ¿vale? La tierra y el cielo, como una palabra de conexión que junta, como con razón se usa la consonante vav para juntar las dos ve et haaretz, ¿vale? Para juntar el cielo y la tierra, indicando que el creador es aquel que hizo el cielo y la tierra. Para más detalle relacionado con este asunto, sobre estas dos consonantes y esta palabra, bueno, que es et, os recomiendo ver los dos temas. Una que trata sobre el Goel, que se llama el Goel, el Redentor y las leyes de redención. Hay 2 PDFs y está disponible en 6 audios en un playlist en el canal de audio. Y también el segundo tema que se llama Ijehaya Bejové, están las 4 consonantes Yod Hei Vav Hei, Yeshua, el Elohim de Israel en Tentalaj y el Brit Hadashah. En la parte 1, ya que hay parte de introducción, la primera, pero la parte 1 trata sobre el Et Elohim, ¿vale? Este término, ¿quién es el Et Elohim? Este estudio está en 13 PDF disponible y en 17 audios, ¿vale? Más de 20 horas de explicación de las citas que compara el Tanaj con los escritos de los apóstoles. En la guía de estudio voy a dejar 2 links para que así tenga acceso directo a estas 2 playlists, a 2 carpetas que contienen esos 2 temas.
Dicho todo esto, en el contexto de esta misma profecía, cuando Jerusalén ya será rodeada de la suma de las naciones de la tierra, cuando sus moradores se dispondrán a dejar de confiar en la fuerza de su caballo. Entendamos que el caballo es una arma de guerra. En este caso, dejarán de confiar en la fuerza de defensa israelí. Y cuando harán de Adonai su socorredor, él verterá sobre nuestro pueblo favor. Al aprovechar nosotros este favor, al disponernos a centrar las miradas sobre él, en lugar de mirar más al hombre, por el favor de Adonai, se nos abrirán los ojos con cual Israel podrá mirar adentro de Aleph Tav, de Et. Et es aquel que se presenta a sí mismo bajo la marca de uno traspasado. Esta señal está en contraste, es decir, aparece aquí puesta no por casualidad, está puesta en contraste con la apariencia de un soberano conquistador, como vimos a Alejandro, en contraste con el Melech Salvador, rey de Israel, rey que viene a salvar a Israel, en capítulo 9. ¿Vale? La señal de que este Et es el a quien mirarán, o adentro del cual, porque mirarán adentro del Et. Adentro del Et es esa, en lo que es esencia dentro del Aleph y Tav, ¿vale? Es decir, la parte central que tiene que ver con el asunto que nosotros estudiamos aquí en la comunidad. ¿Quién es el Elohim de Israel? ¿Quién es el Redentor y Salvador de Israel? Sí, hermana Irena, ¿quiere decir algo? Levanto la mano. Sí, menciona que esto que estoy compartiendo ahí en la pantalla especifica bien claro lo que decías. Está en inglés. And they shall look on me at whom, es decir, y ellos mirarán a mí, a quién, pero el a ese es el et. El Et, sí. Que está ahí. Véanlo ahí. Exacto. Lo han puesto con A porque, bueno, ¿qué sentido le vamos a dar a Et? Pero Et aquí parece que no tiene significado para los traductores. Pero dentro del Aleph hebreo, entre el Aleph y la Tav, está la esencia de todo lo que se llama fe hebrea o Emet. Emet tiene un fundamento. Entonces, el que mira hacia adentro del Aleph Tav encuentra fundamento. Establece su fe sobre algo que es sólido, ¿vale? No sobre el hombre. No por nada escrito en el Tanaj. ¿De dónde vendrá el socorro? Hay quien confía en el carro y en el caballo, ¿vale? Nosotros en el Elohim de Israel, ¿vale? Es la indicación. Entonces, Et es aquel que se presenta a sí mismo con esta marca de uno traspasado. Y esto, como he dicho, esta señal no es puesta por casualidad, ni nada, no está aquí especialmente para que se entienda una alusión a Yeshua que fue puesto sobre el madero, ¿vale? Hay mucho más que esto, aunque no está fuera de lugar, ¿vale? No es la explicación más, es una extensión, ¿verdad? Por extensión aplica lo que hizo Yeshua, efectivamente, es la prueba práctica, pero aquí no está hablando de lo que hizo Yeshua, ¿vale? Sino de lo que hará, ¿vale? Y la señal de lo que él hará está marcada de una forma que se identifica con este traspasado, y esto puesta en un contraste con aquello que hizo, como se presentó Alejandro cuando entró en Jerusalén, un soberano cabalgando sobre un caballo blanco imponente, ¿vale? Entonces, por contraste se marca aquí con un detalle, que el Elohim y Salvador no es el que viene cabalgando imponente como se espera, sino con una marca. Puede apagar, Irina, micrófono. Tiene abierto. Es un distintivo que solo caracteriza al único Elohim quien salva al hombre tanto del enemigo llamado pecado, como del enemigo, es decir, las naciones, los vecinos, los adversarios gentiles, ¿vale? La marca, la señal de las perforaciones, sirve como distintivo de un precio,
que se ha pagado y cual hace vigente el pacto, con cual él se ha comprometido a rescatar a aquellos que centran sus miradas en quién, en él, en el que es el Aleph Tav. Para más detalles sobre la identidad del que es Aleph Tav, aquel Et en quien todo ser que desea la redención debe mirar, les recomiendo esta parte 1 de la serie sobre la identidad del Elohim y Redentor de Israel, antes citado en él. Esta serie que contrasta el Tanaj con los escritos de los apóstoles para probar, para mostrar quién es el Mashiach, el que traerá la redención. En Isaías hay una profecía paralela a lo que estamos estudiando, y aquí se describe el gozo de aquellos que serán redimidos en aquel día. Isaías 12, versos 2 y el 3 dice lo siguiente: He aquí a Elohim mi Salvador, estoy seguro y sin miedo, pues Adonai es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. ¿Vale? Verso 3: Sacaréis agua con gozo de las fontanares de salvación. ¿Vale? Aquí está la palabra salvación, esta palabra hebrea viene de la raíz Yesha, de donde viene el nombre de Redentor de Israel. En el diccionario Strong está con el indicativo 3468, Yesha, auxilio, victoria, liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria. ¿Vale? Son los sentidos que se le da aquí en el diccionario. Como dice el texto, como se llora amargamente a un primogénito. Es una expresión también citada en Jeremías capítulo 6, verso 26, como en Amos capítulo 8, verso 10. ¿Vale? Es una frase proverbial peculiarmente fuerte entre los israelitas de la época bíblica, quienes consideraban el hecho de no tener hijos como una maldición y deshonor. Shaul estaba usando, Pablo, como es conocido, en Romanos capítulo 8, verso 29, esta expresión, con peculiar propiedad al lamento por el Mashiach, a quien llamó primogénito entre muchos hermanos. ¿Vale? Verso 11 dice: aquel día, otra vez se repite, es eterno, será grande la lamentación de Jerusalén como la lamentación de Hadad Rimmon. ¿Dónde? Dice el texto: en la llanura de Megiddo. En la Biblia el duelo por un muerto duraba 30 días. Bueno, no vamos a entrar mucho en ese detalle, pero que conste. Para la muerte de Yeshua no hubo lloro, pero cuando verán quién es el Redentor de Israel, harán el lamento que no lo hicieron o que no se hizo cuando debería haberlo hecho. Rimmon era una deidad fenicia de la vegetación y es mencionada en 2 de Reyes capítulo 5 verso 18. Algunos asocian esta lamentación con ceremonias de duelo rituales semejantes a las que se celebraba en para la antigua deidad llamada Tamuz, como aparece en Ezequiel, libro de Ezequiel capítulo 8 verso 14, donde a esta deidad, que es un mito deificado, se le lloraba en el mismo templo que antes era dedicado. ¿Vale? Ahora ya por tener un ídolo inmundo se deshonraron este templo que fue dedicado al Elohim de Israel, a Adonai. ¿Ah? Bueno, esta deidad sigue siendo venerada, no es ni más ni menos que el mismo JC, es decir, conocido como Jesús el Cristo, la segunda deidad dentro del culto cristiano, Jesús. ¿Vale? Jesús, he dicho Cristo, no es más que el mismo Tamuz, o recibe el mismo culto que se le daba a esta antigua deidad. Adadrimón es un lugar, o era un lugar, o ciudad en la gran planicie de Esdraelón. Y el campo que fue el lugar un campo de batalla, de varios conflictos, varias batallas, que se dio cerca de Megiddo, llamado así por el ídolo sirio Adadrimón. Fue llamado así por el ídolo sirio llamado Rimón. Hadad también era el nombre del sol. Era una deidad principal, también una deidad de los sirios. El duelo del Valle de Megiddo es una celebración anual hecha por los judíos por el rey Josías,
que fue gravemente herido en batalla contra el rey de Egipto, Faraón, Necao, creo que así se dice su nombre. Este rey egipcio no estaba precisamente luchando en contra de Josías, no tenía esta intención. Pero Josías le salió al encuentro, y a pesar de que este faraón le advirtió que había recibido de parte de Elohim un mensaje y por lo tanto Josías no debía resistirlo, situarse en su contra, sucedió que Josías no hizo caso a la advertencia, así que salió a luchar y el resultado fue que perdió su vida en aquella batalla. Fue gravemente herido, fue llevado a Jerusalén donde murió. Toda esta historia está en 2 Crónicas capítulo 35. Un gran líder, un gran rey, hizo muchas reformas, pero el que no tiene cuidado para preservar la humildad fácilmente llega a creerse el iluminado. Entonces, todo lo que hace cree que lo hace correcto. Por eso es bueno tener en cuenta ¿cómo se dice? Una boca, dos oídos, prestar más atención que hablar. ¿Vale? Entonces, hay que tener cautela, no sea que al llegar arriba, como decía Shaul, caer, ¿vale? Tú mismo caigas. Bajo su gobierno de este rey Josías, se celebró el Pesaj de una manera tan solemne que desde el tiempo de los jueces no se había celebrado nada igual. Cuando murió Josías, todo Jerusalén y toda Judá hicieron duelo por él. La indicación del nombre de Megiddo no es casual, sino intencional, porque está marcando un patrón de eventos. Es decir, trae en atención ciertos acontecimientos a cual uno debe prestar atención. Vale, no sea que al no tener en cuenta los sucesos de los que pasaron por medio de estos acontecimientos, seamos la generación que repitamos la historia. Porque si no hacemos caso a lo que sucedió, por eso se nombran, ¿vale? Vamos a seguir el mismo necio camino como de este rey que nos llevará a la muerte, que no debería hacerlo así, ¿vale? Necio porque no fue sabio, ¿vale? No hay que... Espero que se entienda. Por su particular ubicación geográfica, en Megiddo se libraron varias batallas memorables. Algunas de esas batallas la pueden ver en Jueces capítulo 5, especialmente el verso 19. En Segunda Reyes capítulo 23, verso 29 al 30. Y también se menciona en Apocalipsis 16, verso 16. 2 veces. Ya sabe que uno es casualidad. La segunda ya no es coincidencia. Cuando se nombra por tercera vez, entonces ya canta. ¿Ya? Entonces, 2 veces la guerra en este lugar dio acceso a los conquistadores a entrar en Jerusalén y despojar el templo de sus riquezas. Con lo que sucedió, Necao no tenía la intención de atacar Jerusalén ni despojar el templo. Pero como el rey se puso delante, pasó todo por espada, llegó en el templo, se tomó el botín que quiso, ¿vale? Más tarde sucedió lo mismo con el imperio babilonio, que despojó lo que quedó de este rey. La mención de Megiddo en este contexto futuro alude a las advertencias del pasado. Hay que tenerlas en cuenta a fin de evitar la destrucción que se dio en estas ocasiones del pasado, cuando no se tuvieron en cuenta los mensajes de arrepentimiento que fueron dadas por medio de los profetas. En este contexto se marcan nuevamente buenos consejos, y quien las tendrá en cuenta se librará de la destrucción, mientras que aquellos que menospreciarán las profecías de Adonai caerá herido y morirá, como le sucedió a Josías. Los últimos versos son del 12 al 14, le voy a leer porque forman un paquete aquí. Y se lamentará el país, cada familia aparte, la familia de la casa de David aparte, sus mujeres aparte, la familia de la casa de Natán aparte, sus mujeres aparte, la familia de la casa de Leví aparte, sus mujeres aparte, la familia de la casa de Shimei aparte, sus mujeres aparte, todas las familias
todas las demás familias, cada familia aparte, sus mujeres aparte. Se dice que el nombre de David y el de Natán son representativos del más alto como del más bajo de la orden real. Natán fue el hijo menor de David. Lo interesante en hacer mención de esos nombres en este preciso contexto es un punto clave para poder hacer el seguimiento de la línea a través de cual vendrá Adonai como un pariente cercano, es decir, como un Goel. Para un mejor entendimiento recomiendo el estudio llamado El mes del nacimiento de Yeshua, según el orden levítico sacerdotal. ¿Vale? Por una razón obvia, el Mashiach no vino de la línea directa de Salomón, como está profetizado, indicado, ¿vale? Que de él o por medio de él nunca tendrá fin el reino de David, sino que tendrá siempre continuidad. Entonces hay una razón obvia por cual no fue Salomón, no una forma directa, por quien vino el Mashiach, sino por medio de Natán, a pesar de que este hijo de David falleció sin tener algún hijo. Por la misvá, por la ordenanza, la instrucción del levirato, fue que Natán obtuvo un hijo de parte de su hermano Salomón, y de esta tzemach, de este retoño, vino Zorobabel, y más tarde Yeshua, por medio del linaje de donde procedió Miriam, ¿vale? Nada que ver con Yosef, que el esposo de Miriam, ¿vale? Las escrituras marcan separación entre los dos. Dice en la genealogía, Yosef, quien tomó por esposa a Miriam, quien tuvo a Yeshua. No dice, porque la secuencia dice tal hijo de tal, ¿vale? Pero con Yosef se corta esta secuencia y no lo llamó Yeshua hijo de Yosef, ¿vale? No, sino que Yosef tuvo como esposa a Miriam, quien tuvo un hijo, ¿vale? Porque la descendencia la línea de cual desciende Yeshua es por la línea de su madre, que viene de Natán, mientras Yosef, su esposo, con cual no tuvo relación hasta el momento de nacer, Miriam no tuvo ninguna conexión física con Yosef, al menos hasta que engendró a Yeshua. No se cuenta después si durmieron juntos o lo que hicieron, si tuvieron alguna actividad íntima. No es un detalle importante, puede que sí, puede que no, no sabemos, no está escrito, ¿vale? Lo evidente es que no hay una conexión. En ese sentido, Yosef desciende de Salomón y Yeshua, Miriam, el padre de Miriam, viene de la casa de David por Natán, por la línea de Natán, ¿vale? Esta casa de Natán, aunque era una familia descendiente de David, nunca se había sentado en el trono. De hecho, de todas formas, después de la caída del templo, en los días del Imperio Babilónico, Judea dejó de tener rey oficial sobre sí, ¿vale? Sucedió que en los días de los Macabeos, hemos estudiado este invierno un poquito, ¿vale? Hubieron reyes en Israel, pero no fueron ordenados por la secuencia de la línea de David, sino que se autonombraron reyes. Por lo tanto, yo no los reconozco y no son aprobados como reyes sobre Judea. La expresión por sí, que aparece aquí en el texto, indica que el retiro y la soledad son necesarios para una profunda experiencia personal. Dice sus mujeres por sí. También en el judaísmo se enseña que las mujeres judías deben adorar separadamente de los varones, porque así interpreta la tradición. Al mirar el verso 1, el verso 20 del Éxodo capítulo 15, donde se marca aquí una distinción. Moisés comenzó haciendo algunas cositas, luego en el verso 20 aparece Miriam, su hermana, junto con las mujeres cantando. Bueno, para aquí sacar la idea y la interpretación que hay que hacer una división, una separación entre los hombres y las mujeres. Por bendición, aquí en la línea que nosotros seguimos es la que compartimos aquí en la comunidad, pues participamos a la vez juntos, tantos varones como mujeres, porque este es como se comparte en el judaísmo caraíta. No hay distinción, no hay aquí la mujer es separada, no tiene que entrar
y estudiar la Torá. Los varones sí es un derecho, un privilegio, mientras las mujeres tienen que trabajar para mantener el varón que está estudiando. Bueno, son conceptos, interpretaciones que nosotros no los compartimos. El texto indica que independiente de las personas, la redención es personal, por lo tanto cada uno tiene que atender a conectarse con el Creador. Desde esta perspectiva, donde de forma individual cada uno tiene que conectarse con el Creador, me gusta que en el judaísmo hay el concepto de, o alguna rama, de hitbodedut, es decir, apartarse uno mismo un tiempo para estar en una conexión privada con Elohim, sea hombre, sea mujer. Todos tienen derecho para acercarse a Él, y es lo que presenta el texto. Por su casa, y las mujeres y los hombres, se entiende que dentro de ellos se implica también a los niños. El verso indica que independiente de la posición social que ocupa uno en medio de este pueblo, porque se refiere a cabezas, en este caso al liderazgo, esos dos nombres, David y Natán, tiene que ver con un segmento del gobierno de Israel que estaba, ya saben, dividido en dos, bueno, incluso en tres. El rey, el sacerdote, aquí está mencionado. En este caso, el reinado, el nombre de David, tiene que ver con el liderazgo, con una posición social que uno ocupa, pero independientemente de qué lugar ocupa uno, cuando se trata del asunto de la redención, eso toma un sentido personal. Todos somos iguales delante del Redentor. Aquí no hay más alto o más bajo. En este estado somos iguales, somos ejad, somos una en ese sentido, porque por igual tenemos derecho a la redención. Y el proceder o el camino es el mismo, independiente para uno que es la cabeza como para uno que es una oveja pequeña en el rebaño de Israel, ¿vale? Porque ya saben, este rebaño está dividido en ovejas, ¿vale? Ovejas madres, ovejas que están para parir, otros que son corderines y otros que son más jovencitos, bueno, como lo compartió Yeshua hablando a Kefas, a Pedro: cuida mis ovejas, mis corderines y los que hay que llevarlos en los brazos, ¿vale? Más pequeños. Los nombres de Levi y Shimei se interpreta que se refiere al nombre más alto como el más bajo dentro de la línea sacerdotal, conforme se presenta en Números capítulo 3, ¿vale? La casa de Shimei, a pesar de que era de la familia de Leví, nunca había entrado en el servicio sacerdotal. Resulta también interesante que estos 4 nombres no son puestos aquí al azar. El nombre de David tiene el sentido de amado, el de Natán el de dar, el de Levi el de unir, y el de Shimei tiene que ver con Shema, el de escuchar, ¿vale? Hacer oído inteligente. Si hay que expresar en un mismo dicho el significado de esos nombres, este sería lo siguiente: como el Creador amó al ser humano que él dio, o también se puede decir, él amó al pueblo que él ordenó en este mundo, de modo que se dispuso a unir a los suyos, eso es, a aquellos a quien él ha escuchado sus clamores. Es el mensaje que expresarían los 4 nombres, ¿vale? De por sí aquí está una revelación, por eso he dicho, esos nombres no son casuales. Me limito un poquito a decir esto así. Y la última idea con cual vamos a cerrar este capítulo dice: todas las familias de la tierra. Se refiere al resto del pueblo de Israel. Cada cual en su forma individual tendrá que ponerse a cuentas con el Elohim de nuestros padres. Por lo tanto, no es solo algo, este capítulo no solo compete a los dirigentes de Israel, los que ocupan estas 2 posiciones reales y sacerdotales, una forma de imagen pública de actividad. También se refiere al resto de todos los israelitas que deben calificarse como reyes y sacerdotes o entrar en este propósito para el cual fue ordenado, hacer un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿vale? La obligación es individual de todos por igual para acercarnos, para aprovechar este favor que Elohim de Israel nos dio, para así poder clamar a Él y hacer de Él el centro de nuestra atención, para que así, a su vez, pues, podamos ver en Aleph Tav quién es el Elohim y Salvador de Israel, nombrarlo por su nombre y poner el dedo
en sus llagas, como decía Yeshua. Y así uno, en este estado o en este contexto, puede hacerse o se hará merecedor de recibir lo que vimos en los versos anteriores de la primera parte, ¿vale? Ser apoderados con el poder de Elohim, convertir al más flaco en un gibor, en un poderoso, ¿vale? Porque poderoso es el Elohim de Israel, poderosos van a ser los hijos de Israel, porque el Elohim de Israel, el santo, él llamó a este pueblo a santificarse y ser santos, ¿vale? Por lo tanto, cuando el pueblo se encamina en esa dirección de santificarse para entrar en una conexión de Ejad con el santo, la fuerza del santo, ¿vale? Se convertirá en el poder de los hijos de Israel. ¿Y qué harán? Pues llevarán la guerra para así librar toda esta, como vimos en el capítulo anterior, se convertirá una llama, Efraín en la flecha, bueno, Judá en la flecha, Efraín en la llama, que así encenderá, o por Efraín y por Judá se encenderá, harán estragos, destrucción alrededor, librándose así de todos los enemigos, obteniendo la victoria, librando el espacio a la vez para que así el resto de los redimidos tenga lugar donde volver. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el siguiente capítulo, más detalles, ¿vale? Edificamos piedra sobre piedra para así revelar la panorama de los eventos futuros. Como les he dicho en otros contextos, no necesitamos acudir a magos, a los que invocan espíritu, a los que tienen conexión con la fosa de los muertos para invocar aquí el espíritu de Shmuel, como hizo Saúl, ¿vale? Tenemos todo revelado, porque es lo que hace Adonai, no hace nada sin revelar a sus siervos lo que estará por suceder. Por bendición, todo el futuro está encriptado y revelado, porque ese es el tiempo en cual hemos llegado y necesitamos ser testigos de lo que Adonai hará, ¿vale? Cuando lo vamos a ver, vamos a ser testigos de que Él es fiel, Él es el Neemán, Él es el consolador de Israel, Él es el Amén, ¿vale? Porque Él es Amán, una historia que hemos compartido, ya recuerdan. También Él lo que dice es lo que está haciendo y su palabra nunca falla, ¿vale? Que sea honrado el nombre de Yeshua y el de su Padre por permitirnos, porque si no fuera por su Padre, que Él le dio permiso de hecho a Yeshua para revelarnos, estaríamos un pueblo sin camino, ¿vale? Por bendición nosotros tenemos el camino abierto, y no por nada Apocalipsis o la Revelación 1:1 comienza la revelación que le dio el Padre de Yeshua a Yeshua, que Él los dio a través de su siervo, en este caso Zacarías, a la congregación, ¿vale? Así que simplemente nos conectamos a esta fuente y recibimos de parte del Padre de Yeshua, por medio de Yeshua, por medio del libro de Zacarías, por lo que estamos estudiando, todo esto lo que estamos viendo, ¿vale? Que nos encontremos en la posición de justos, de rectos, para así ser calificados para ser llenados con el Espíritu de Elohim de Israel y presenciar, aunque tenemos conocimiento sobre quién es el ¿vale? Hay que ver, hay que vivir aquello que Él dijo que hará, porque todos deseamos retornar a nuestra tierra, a nuestra casa, a vivir en conjunto, no aquí por medio de las redes sociales, sino que estar en presencia en nuestra tierra, ¿vale? Hasta el siguiente capítulo, siguiente reunión, cuando nos vamos a ver con el capítulo 13. Que tengan todos un Shabbat Shalom a continuación, Shavuot Tov, para los que nos escucharán a lo largo de la semana.